Hoy nos vamos a meter en un viaje de 100 años que lo cambiaron todo. 100 años en los que España pasó de la idea de castigar el cuerpo a la de encerrar el alma, transformando por completo lo que entendemos por una prisión. Ver, tenemos que imaginarnos un mundo muy distinto. Antes del siglo XIX, eso de encerrar a alguien como castigo principal, pues casi no existía. Las cárceles eran más bien salas de espera, sitios donde uno aguardaba para pagar una deuda o directamente para que le aplicaran una sentencia mucho más física. Entonces, claro, la pregunta es obvia. Si la cárcel no era el castigo, ¿cómo funcionaba la justicia? Es que la justicia del antiguo régimen era otra cosa, era un espectáculo público, totalmente centrado en el cuerpo. El castigo tenía que verse, tenía que ser físico, y muchas veces pues era brutal. La justicia moderna, en cambio, se enfocó en algo que no se puede tocar, el control del tiempo y la libertad de la persona. Venga, pues empecemos por el principio, por el antiguo régimen. Vamos a sumergirnos en ese mundo donde el castigo era un show público y las cárceles, como decíamos, solo eran la antesala de un destino que a menudo era, bueno, definitivo. En la Edad Moderna, las monarquías absolutas se dieron cuenta de algo. Vieron, en la llamada población ociosa, delincuentes, vagabundos, mendigos, una mina de oro, un recurso inesperado. El castigo dejó de ser solo un fin en sí mismo para convertirse en un medio, ni más ni menos, que para construir un imperio. O sea que en vez de castigos corporales, como una mutilación o unos azotes, los jueces empezaron a conmutar las sentencias por trabajos forzados. Cada condena se convertía en ladrillos para un fuerte, en remos para un barco o en mineral para las arcas del reino. Vamos, que el imperio se levantó, literalmente, con mano de obra penada. Pero esto del castigo utilitario no iba a durar para siempre, claro. Con la Ilustración llegó una idea totalmente revolucionaria que lo cambió todo. La pregunta era, ¿y si el objetivo del castigo no fuera beneficiar al Estado, sino reformar a la persona? Y así es como nace el primer sistema penitenciario. Y aquí entra en escena una figura clave, el filósofo inglés Jeremy Bentham. Él fue uno de los grandes defensores de la pena de cárcel. Sostenía que el encierro podía ser una herramienta para remodelar el alma humana, para corregir al individuo. Y esa es la fórmula, la gran idea de Bentham. Una filosofía simple, pero con una fuerza increíble, que se convirtió en el modelo para la prisión moderna. La idea era que, con la disciplina del trabajo y la introspección de la soledad, el delincuente podría enmendarse y, con el tiempo, volver a la sociedad. Bueno, ¿y todo esto cómo llega a España? Pues el pistoletazo de salida es esta ordenanza de 1834. Se crea la primera administración penitenciaria centralizada, y el cambio es clave. Las prisiones pasan a depender del Ministerio del Interior, no del de Guerra. Fue el primer paso para quitarle el control a los militares. Aunque, ojo, en la práctica, la disciplina y el personal siguieron siendo militares durante mucho, mucho tiempo. Y esto fue un cambio brutal, porque por primera vez se diseñó un sistema estructurado. Ya no era un simple almacén de reos. Se empezaron a clasificar las prisiones según lo larga que fuera la condena y lo peligroso que se considerara al preso. Se estaba creando un mapa penitenciario con una lógica interna. Vale, ya tenemos el sistema montado. ¿Y ahora qué? Pues ahora tocaba refinarlo, ajustarlo con una precisión casi científica. Y eso nos llevó a una explosión de reglas, de categorías y, sobre todo, a una nueva filosofía sobre para qué servía el castigo. Aquí la cosa se pone interesante, porque con el Código Penal de 1848 la filosofía cambia. Se dejan un poco de lado las ideas de Bentham. Ahora se decía que la justicia consistía en equilibrar la balanza. La pena era la forma de pagar por el mal que se había hecho, no una terapia para arreglar al delincuente. Esta nueva visión nos lleva a una época que se conoce, y el nombre es genial, como la aritmética penal. Se buscaba una correspondencia exacta, casi matemática, entre el delito y el castigo. Cada circunstancia, cada agravante, cada atenuante, todo se calculaba para que la pena se ajustara como un guante al delincuente. Y esto de aquí ilustra perfectamente la división filosófica que había en el sistema. La diferencia entre presidio y prisión era fundamental. En el presidio, el trabajo era forzoso y los beneficios para el Estado. Se mantenía la vieja idea utilitaria. En la prisión, en cambio, el trabajo era una elección del reo para su propio beneficio, como una herramienta de rehabilitación. Pero a finales del siglo XIX llega otra vuelta de tuerca. Surge una nueva ciencia que lo cambia todo al hacer una pregunta distinta. No qué delito se cometió, sino por qué se cometió. Nace la criminología, que empezó a mirar más allá del acto en sí para buscar las raíces del crimen. Se empezó a hablar de factores que hasta entonces se ignoraban: la biología, la psicología, las condiciones sociales. Y si el delincuente en realidad no elegía serlo, sino que estaba de alguna manera determinado por su entorno o por su propia mente.
Y claro, esta nueva forma de pensar tuvo consecuencias prácticas muy importantes. Se creó un cuerpo de funcionarios civiles, desmilitarizando por fin el sistema. Se inauguraron cárceles, como la Modelo de Madrid, que ya incluía un sistema progresivo centrado en rehabilitar. Y sobre todo, se fundó la Escuela de Criminología para estudiar al delincuente de forma científica, para intentar entenderlo, no solo castigarlo. Y llegamos a un momento de cambio total. Con la llegada de la Segunda República en 1931, se abre el periodo de reforma más radical y, para muchos, más humano de toda la historia penitenciaria española. Aquí aparece un nombre fundamental, Victoria Kent. Abogada y política, asumió el cargo apenas 4 días después de proclamarse la República, y desde el minuto 1 se propuso humanizar un sistema que ella consideraba brutal y anticuado, para ponerlo a la altura de los nuevos principios de la Constitución. Lo suyo fue un auténtico torbellino de reformas, una detrás de otra. Su objetivo era tratar a los presos con dignidad, porque creía firmemente que un entorno humano era el único camino posible para una rehabilitación de verdad. Medidas como la libertad de culto, la creación de un cuerpo de funcionarias de prisiones o los permisos de salida eran, revolucionarias para la época. Y es un pero muy grande. Toda esta visión tan progresista duró muy poco. La enorme agitación política y la crisis social que vivió la República empezaron a tirar por tierra todos estos avances casi tan rápido como se habían conseguido. El idealismo republicano chocó de frente con la dura realidad política. La ley de vagos y maleantes llenó las cárceles de gente detenida no por delitos que habían cometido, sino por su supuesta peligrosidad social. El hacinamiento se disparó y el sistema volvió a militarizarse, preparando el terreno para el sistema penitenciario mucho más oscuro que vendría con la guerra civil. Al final, si echamos la vista atrás a este siglo, lo que vemos es una pelea constante entre ideas totalmente opuestas. Castigo frente a rehabilitación, utilidad para el Estado frente a la dignidad de la persona. La historia de la prisión en España es la historia de esa tensión. Y nos deja con una pregunta que un siglo después sigue sin una respuesta clara. ¿Es posible crear un sistema basado en el encierro que sea, al mismo tiempo, justo, útil y de verdad humano?